Hey, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Jiménez Yo soy Alejandro Tolara. Y yo soy Juan José López. y este es el quinto episodio de Discusiones Zapateicas, esta vez con cámaras. Eh, bueno, Pues el día de hoy nos encontramos con un nuevo invitado, que es pues Camilo. ¿Qué más? Camilo es un grato invitado, estábamos esperándolo desde hace un tiempo y hoy vamos a manejar un tema en el que él se desarrolla bastante bien, es un experto, podríamos decirlo de esta manera. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de las groserías y esta sociedad, cómo se lo lleva. Entonces, en un principio yo les quería preguntar a ustedes si se consideran que son personas groseras, o sea, o que usan un lenguaje grosero normalmente en su día a día. Pues yo pienso en general que no me considero como una persona tan grosera, sino que pues, o sea, si en el día a día es como más entre amigos y así, pues obviamente es como, pues estamos entre amigos y pues no lo veo como tan grave, pero pues en cierto punto como que a veces con mis papás y todo eso, pues sí me da como un poco de pena utilizar el lenguaje un poco grosero, pero pues igual es como muy es como muy chévere utilizar ese lenguaje porque me ayuda como a expresarme como en realidad quiero y no estoy así como utilizando un lenguaje coloquial. Lenguaje coloquial, gran término, ¿no? Habla de términos de viejos. ¿Se está tratando de decir que los ancianos no pueden usar groserías? Eso es excluyente. Pues Discriminación. es que la educación de hace No unos mentiras, no, años, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Son tiempos distintos. sí, Pero bueno, ustedes dos, Ota, ¿tú te consideras grosera? Pues más o menos, porque yo siento que, por ejemplo, antes de la pandemia, pues en el colegio, pues uno hablaba más entre amigos que ahora, entonces pues claramente mucho más, pero ya ahorita yo no mucho. Pero mira que con respecto a lo que decía López, como de que los viejitos no pueden decir groserías, o sea, tú escucha a mi abuela, escucha a mi abuelo, para son re groseros, entonces demasiado difícil ahí. Yo creo que hasta hacen como concursos, no mentiras, pero tienen como experiencias del pasado sobre sus groserías. Usan otro tipo de groserías, pero que son como más leves que las que uno suele usar normalmente. Sí. Como digamos, no sé, cualquier tipo de grosería. Pero bueno, gordo, ¿tú te consideras grosero? Yo soy una persona muy grosera, más que todo con las personas que conozco. Tal vez si veo una persona que se ve como mayor y se ve como brava o así, tal vez intento hacer lo más educado, pero hay veces en las que se me sale y digo, "Uy, marica, y ahora", y así. Entonces, se me sale sin querer. Bueno, pero a ver, si le creo eso de que es grosero, la verdad. La verdad es que Camilo es bastante grosero, siendo sincero entre todos, más conmigo. Pero bueno, en este caso yo también quiero hacer una diferencia entre lo que es el lenguaje, como las groserías, y lo que es actuar de forma grosera, porque son cosas distintas, aunque suenen parecidos, son cosas distintas. ¿Ustedes qué dirían que es el actuar de forma grosera, o soez, o como lo quieren llamar? Pues hay muchas actitudes como, pues, el hecho de discriminar ya o, por ejemplo, voy a poner una situación, en plan estás en una tienda y llega bueno, quieres hacer un cambio, entonces llegas a insultar a la persona porque no te hizo el cambio, entonces ya es como en plan pasarte con esa persona, porque pues digamos, a veces uno dice groserías, pero en plan amigos, pero no en plan te odio, te detesto, sino pues casual, como pues huevón, normal, para Claro, referirte a esa persona, pero ya hay cosas que sí son, pues no. Pues sinceramente yo veo ese tipo de como de lenguaje que uno utiliza con los amigos y todo eso, es que es como una manera de cariño más que todo. O sea, si yo hablo así con mis amigos es porque los quiero y sé que con ellos puedo hablar así porque ellos me entienden y así me puedo expresar mejor. Pero pues igual como la manera en que uno trata a las personas, si por ejemplo yo me siento inconforme con alguien y ya pues ya se me empieza a saltar la rabia,
pues entonces ahí sí ya empiezo es como o sea, como con ganas de incitar a una pelea o que esa persona se sienta como mal por eso, pero no con mis amigos como, ay, bueno, que, o algo así, pues, o sea, no es como algo que yo diga como, es que usted es pendejo o usted es marica, sino que es como más de cariño, como, ay, tan marica, pero pues igual, o sea, lo hago es como con cariño, no lo hago de una manera grosera, sino antes es por el cariño que les tengo. Sí, yo lo mismo. Yo a veces, o sea, yo le digo mucho a mis amigos como marica y así. Les podría decir compa o lo que sea, pero no, pues, siento más cariño decirle marica. Y cuando, digamos, si una persona no, estoy bravo, perdón, eh, yo sí le digo, lo insulto, pero muy duro, o sea, en serio, o sea, hasta que no lo vea sufrir, no estoy bien conmigo mismo. O sea, de una forma, así, para sentirme mejor. Pero entonces ustedes sí llegan al punto de usar un comportamiento grosero, o son comportamientos soez. Porque ese es el punto que queremos, intentar que la gente entienda que es diferente. Una cosa es hablarle a tus amigos o a quien sea usando groserías o insultos. Bueno, no insultos, groserías. Palabras como marica o algo así, que normalmente podrían sonar como insultos. Ese es el lenguaje soez. Pero un comportamiento ya es cuando yo pienso que cuando afectas a la otra persona de algún modo. Tipo, si le dices, si insultas a un profesor, eso es un comportamiento grosero, porque no es correcto de todas maneras. ¿Ustedes dirían que usan un comportamiento soez en ciertas situaciones? Sí, yo sí. Hay veces que tengo que, no sé, la jefe y mi mamá, por cierta razón, la vemos, y mi mamá nos dice a mi hermano y a mí, por favor, no digan groserías y no se traten mal entre ustedes. Y yo, sí, sí, claro, claro. Entonces hago, no sé, la embarro en algo y dijo, ay, marica, ay, bla, bla. Y yo, sin querer, pero sí, a veces es lo que suele suceder. Pues, o sea, yo también pienso que en cierto punto, como cuando a veces con un profesor, alguna cosa como que uno está hablando, como por no faltarle el respeto, uno no lo dice, pero sí lo piensa, como, ay, tan marica, o ay, ay, weón. O sea, no, hay veces que sí se me ha como intentado salir la palabra con un profesor, porque pues en cierto punto le tengo una confianza, ¿no? Y pues en cierto punto quiero hablar así con ellos porque igualmente les tengo cariño, ¿no? Pero no es como algo para faltarles el respeto. Y pues si en realidad yo quisiera faltarles el respeto, pues hasta cierto punto yo se los diría, porque pues de alguna manera si yo siento que una persona se merece que le diga esas cosas, es porque me hizo algo que en serio yo digo como se lo merece, literalmente. Pero ¿hasta qué punto usted podría hacer eso? ¿Qué tal que, qué tal que sea su mamá? Ya, pero es que con mi mamá es diferente porque con ella tengo es como un respeto, porque pues ella, o sea, póngase a pensar que su mamá lo escucha diciendo eso. Pues sinceramente no es como lo más apropiado o lo que su mamá Ah, pensaría de no, usted. también depende del tipo de persona que sea Bueno, depende de su este mamá, ente, eso es ¿no? verdad. Exacto, obvio. Pero yo creo que lo que le tiene uno miedo es a las consecuencias después de eso. O sea, Sí, Obvio. claro. Mm, sí. yo le puedo decir, profe, usted es un retrasado, pero o sea, lo que uno tiene miedo es, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Qué va a ¿Qué pasar me va a conmigo? hacer? Sí, Claro. Pero entonces, teniendo eso como consecuencias, ¿ustedes pensarían que está mal tener o usar un lenguaje eso es? No, Yo y siento que en no. cierto punto a veces eso llega a ser como hipocresía, ¿no? No sé, o sea, en plan, tú no le dices eso a un profesor, es como uno lo piensa, pero no lo dice, pero es hipócrita porque al mismo tiempo no lo dice, no sé. Pues a mí realmente Porque, eso no me ha obvio, o sea, pasado. yo entiendo tu punto de pensarlo y no decirlo, porque muchas veces nos pasa en alguna clase de algo que tú no dices normalmente
ay, me equivoqué. No hice con todas las ganas, marica, la cagué o algo, pero usted no le puede decir así a un profesor porque suena mal. Claro. O a una persona como líder. Entonces, yo siento que es algo que todos hacemos, incluyendo los profesores, como controlar ese vocabulario que nosotros usamos con ciertas personas. Que no es Sí. complicado en realidad, uno es como que uno se acostumbra con el tiempo. Pero, eh, ¿alguna vez ustedes han escuchado a algún profesor usar este tipo de lenguaje? Tal vez no a niveles superiores, como de insultar a los estudiantes, pero usar un lenguaje que sea algo parecido. Como si algún profesor alguna vez le ha dicho, no, huevón, o sea, no sea así, pero huevón de pana, no de Ujú. insulto, obviamente. ¿Conocen profesores así? Me pone bravo porque me acuerdo que alguien dijo una grosería y él dijo, no, no, es totalmente normal y es uso cotidiano y no se puso bravo porque, o sea, no le dijo el profesor, solamente como que la embarró en algo y no, no, no hay problema. Entonces eso me pareció como bacano que el man lo acepte que es como parte de la vida cotidiana, no sé. Y creo que también alguna vez se le salió a él y no pasó nada, o sea, nadie se sorprendió y dijo, no, qué malo. Pero normal. Claro. Y hasta cierto punto, ¿ustedes creen que una persona, que un profesor, digamos, si llega hablándoles a ustedes como huevón o algo así, como parcero, como que eso le podría ayudar al profesor como a entenderse más con los estudiantes, hasta cierto punto? Pues Porque es eso puede que ser una situación de la vida real, con cualquier persona, no solo los profesores. Que la forma sí, como tú hables te lleve a conectarte más con cierto tipo de personas. ya, pero yo siento que dentro de ese punto, como que uno le empieza a coger más ese cariño, ese como afecto hacia los profesores y ya no es tanto como la relación profesor-estudiante, que es como de respeto. Entonces, pues ahí ya empieza como uno a pensar en realidad si hablar de esa manera con un profesor es debidamente correcto, o si un profesor me habla así, ¿cómo reaccionaría yo? Pues yo no reaccionaría mal, yo antes me reiría porque diría como, ellos también son seres humanos, ellos también hablan así todo el tiempo, pero pues aquí lo tienen que disimular en cierto punto, porque ellos son una señal de respeto. Y sobre todo con el caso de los profesores, pues la perspectiva que uno le tiene a un profesor es que ellos son los que más saben, los que más deberían cuidarse, los que más de uno debería respetar, porque son ellos los que nos enseñan a nosotros, ¿no? Pues no quieren uno saber que un profesor le enseñó a uno una grosería, porque de por sí la sociedad lo ve mal. Pero en realidad, ya después como que uno empieza a darse cuenta que con los profesores y con las personas en lo común, ese tipo de vocabulario como que a la gente no le afecta tanto, sino que la gente lo ve como que en la sociedad está mal visto, pero pues de todas maneras la gente lo sigue utilizando cotidianamente, o sea, no es como algo muy raro de ver o que, uy, no, pues le dijo marica y entonces todo el mundo se ofendió, sino que es algo muy común y que en realidad es como ese estigma que uno le tiene hacia las groserías y cómo hablarle a una persona, sobre todo en señal Pero de respeto. ujú. Pero de hecho, mira que en algún estudio que leí por ahí, vi que decir groserías, digamos, para algunas personas significa pues desahogarse mucho, es decir, ser ellas mismas. Entonces, a pesar de que la sociedad lo vea mal, siento que para una persona, digamos, para poder liberarse o sencillamente sentirse tranquila, en este caso con un profesor, sería pues genial para poder afianzar mejor las cosas. Si esa persona se siente mejor, pues hay más comunicación, las cosas se entienden mejor y pues genial de esa parte, ¿no? De hecho, no sé si lo sabían, pero creo que hubo un experimento de eso. O sea, si no me equivoco, espérense, ahorita les busco como quién lo hizo, pero experimento constaba de que llamaban a gente y les decían que como que escribieran palabras en una lista y había una lista de palabras normales y otra lista con groserías. Y como que la gente les hacían meter como la mano en Ujú. un balde de agua fría, o sea, congeladísimo, y que durante ese proceso dijeran las palabras que habían escrito en la lista. Y pues efectivamente, si no estoy mal,
pues no sabría decirles números exactos, pero sacaron de que la gente que decía groserías duraba más tiempo soportando el dolor. Entonces, podría considerarse que des- decir groserías te ayuda a tener como más fuerza, o sea, ¿Resistencia? espiritual, de alguna Sí. forma. Estoy mirando ahorita mismo y dice que fue en una universidad de Reino Unido. La Kiel, no sé cuál sea la verdad, la Universidad Kiel, no sé si se pronuncia así, pero fueron como los que han hecho ese tipo de experimentos. Claro. Pues, o sea, en cierto punto como que es interesante ver que la perspectiva de una persona frente a cómo va a reaccionar a una situación en la cual pues está como en cierto punto sintiendo dolor, como que el hecho de decir las groserías libera mucho ese estrés y ese como, eso que uno se guarda dentro de sí mismo con el dolor, es que no sé cómo nombrarlo, pero el punto es Desahogarse. que lo Sí, que sí, como que uno es intenta como Sí. cuando uno está desahogarse. jugando fútbol y hace algo que no debería. Uno se lanza al hijo de putazo de repente, o sea, Sí, como, claro, nada, ¿sabe? pero uno sabe que Y dentro de sí mismo se es como una siente reacción mejor, involuntaria de la gente, es una reacción involuntaria de la gente por haber, por haberla cagado, por haber hecho algo mal. pero uno, sí, uno después se siente mejor porque en realidad lo que hizo fue expresar lo que quería decir. O sea, sinceramente es como que está un poco estigmatizado este tema, pero pues igualmente si las personas se quieren expresar así es totalmente como respetable y entendible. Porque digamos que usted, por ejemplo, con este experimento del dolor, usted no dice ninguna grosería y se guarda todo ese dolor en la mano y todo. Y después, no sé, termina con una persona. Y después ahí si ya se quiere desahogar con todo, pues usted dice todo, usted no se guarda nada porque pues en realidad eso es como inútil. Y si empieza a decir las groserías, pues me parece que como que en cierto punto no debería ser como un limitante al habla común. Aparte, siento que también funciona mucho para, pues, salud mental en algunas personas. El hecho de sacártelo y no guardártelo, pues no guardar rencores y sacar todo, pues liberar. Sería como el tema de las mentiras hasta cierto punto. Mm. Como de cuando la gente dice la verdad, dicen como que se sienten aliviadas. Podría decirse algo así. Eh, pero yo tenía una duda sobre algo que dijo López. ¿Qué? ¿Usted aún piensa que el tema de las groserías es un tema tabú, por decirlo así? O sea, es algo de lo que la gente no habla o siente que está mal. Porque yo en la sociedad ahorita pienso como que ya la mayoría de las personas están acostumbradas o, no sé, o se sienten cómodas hablando con groserías, sin que Pues sea en como algo cierto de, punto uy, dije una grosería, ¿qué está pasando? Yo ¿No? creo Eso que ya estaba la gente pensando. está como ya acostumbrada. se está Exacto. acostumbrando, sí. Porque, o sea, es más en esa generación que es un poquito más viejitos y gente que es un poco más como conservadora Yo pienso hacia lo que que, inclusive los viejitos como que ya se están desarrollando más ahorita a entender que la sociedad ya es así. claro, eso No es es algo verdad, que van a sí, o poder sea, cambiar porque se enojen. pero pues en realidad sí, como que es que es un problema y es que el problema es que desde pequeños nos vienen diciendo como, hey, cuidado con ese tipo de palabras, hey, cuidado con ese tipo de cosas que uno escucha y como que pueden ser malinterpretadas, pero pues en realidad la sociedad de cada día no lo ve tan duro ni tan difícil de entender, y más en un país como Colombia, que por ejemplo, yo leí que en Colombia sacamos, según la RAE, que somos el país más grosero del mundo. O sea, literalmente nosotros somos las personas, según yo, que más se expresan en Pues, sí mismos. pues la verdad era de esperarse. O sea, a ver, a ver, uno no conoce las groserías de otros países, ni qué tantos insultos dicen al hablar. Pero desde un principio en el que la gente de Colombia usa gonorrea como una grosería en sí, que no es una grosería, sino que lo usamos para cualquier vaina, era de esperarse algo así. Aunque quién sabe, no sé si sepas como la fecha de este estudio, pero quién sabe si hasta la fecha aún seamos el país más grosero. Porque a mí me parece Es que que, también hay países como México que son
casi siempre hablan bien groserito. O Pero sea, mira relativamente que que son groserías. acabo de mirar y no es tanto, es tanto grosero y también es el más original. O sea, ¿En groserías? ¿Sabes qué? sí, En sí, originalidad, original. Épico. yo diría que los argentinos son mejor. En ¿Sí? cuanto a esa Sí, a mí también me creatividad parece instantánea, son que más habilidosos para insultar a alguien o para decir groserías. es que los argentinos la combinan de una forma Sí, especial bastante. que Son los uno se siente mejores más habla hispanas bacano. que lo hacen Pues es que, completamente. no sé, suena un poquito, es que, no sé, todo depende mucho del acento, eso sí es verdad. Pero por eso es que en Colombia es como tan, o sea, es como tan, o sea, hay cosas tan inventadas, pero es por ese mismo hecho de que hay como una diversidad cultural y que todo, y que hay como 3.000 acentos, 3.000 tipos de personas que hablan diferente. Entonces, pues en realidad es como, en Colombia, pues en realidad nos expresamos como lo que pensamos. Y eso no me parece que esté mal, sinceramente. O sea, como que todos estamos contribuyendo nuestras emociones y todo y lo demostramos. Yo Claro, acabo de ver que en Colombia la palabra más usada es gonorrea. La más usada. O sea, eso, pero sí, eso lo acabo de encontrar en el mismo sitio web. So, eso hace que ya de por sí no, no creo que también sea lo que ya estaba diciendo López antes, el hecho de que haya tanto tabú, ya pues normal. sí, yo tampoco creo. A estas fechas, a estos momentos de la vida, ya nadie tiene tabú Sí, en con el pleno tema de las siglo groserías. XXI, ya. Sinceramente me retracto en cierto punto, pero Siempre en igual el siglo XXI los no tabúes ya queda no la persona existen, conservadora, eso básicamente. O sí. sea, no podrías pensar que un tema es tabú para esta época. Pero ahorita antes que estábamos hablando de el comportamiento soez, yo tenía que hacerles una pregunta. ¿Ustedes piensan que tener un lenguaje soez desarrolla un comportamiento soez? O sea, si decir groserías provoca que empieces a tratar a la gente mal en algún momento o a insultarlos. Yo creo que sí, me pasa mucho. Ya estoy tan acostumbrado que alguna gente le digo y me dice, pero ¿por qué? Y yo, lo siento, no nos tratamos así, yo, perdón, y así. Y ya es como, qué mierda. Y me siento mal conmigo mismo porque es decir, de comportarme bien con este tipo de personas. Ya, F. Pues mientras le coge uno confianza más que todo. Pero pues igual, o sea, si uno también, es que también si uno se pasa y empieza ya como a utilizarlo de cierta manera muy repetitivamente, pues yo siento que en cierto punto las personas ya empiezan es como sin querer, o sea, sin ganas de empezar a maldecir a alguna persona o empezar a insultarla, se le sale, o sea, como normal, como tan marica. Pues eso a uno le sale normal y ya. No es como que yo lo quise decir así, ni que esa persona se sintiera ofendida, pero pues con el paso del tiempo todo se vuelve una costumbre. Claro, pero yo me refiero tal vez a un comportamiento soez mucho más fuerte, porque yo pienso que no necesariamente, que puede pasar, pero no necesariamente tener un lenguaje soez desarrolla un comportamiento. Sin embargo, sí pienso que tener un comportamiento desarrolla sí o sí un lenguaje. Tú no puedes tener un comportamiento grosero y no ser una persona que se exprese de forma grosera. O sea, a menos de que use los golpes, lo cual ya no sería un comportamiento soez en sí. No sé. Pienso que es una teoría un poco más acertada que la de ustedes. Pero bueno, yo creo que esto ya lo habíamos dicho una vez, pero no me acuerdo. ¿Por qué creen ustedes que nosotros usamos las groserías para expresarnos en el mundo actual? Creo que mucha gente lo utiliza para desahogarse, como usted decía en el experimento. Yo creo que esa gente duró más porque se pudo como liberar de el dolor por lo que estaba pasando. Yo creo que mucha gente
para desahogarse y para, digamos, para tratar con otra gente, como con las personas de confianza, no sé. Sí, yo también pienso que es como, en cierto punto, una manera de desahogarse de una manera, o sea, de cierto punto mucho más fácil. Como por ejemplo, si uno lo dice y ya después pasa y todo, yo siento que las personas se sienten más tranquilas habiendo dicho lo que dijeron y no retractándose de lo que no pudieron haber dicho, sino que las personas empiezan a liberar ese estrés y empiezan a liberar como esa causa que les generó pues ese estrés o ese dolor o todo lo que les haya causado. Cierto que en cierto punto las groserías como que los despiertan, o sea, como que los liberan y que pues al siglo XXI, o sea, el día que estamos, las personas ya se están expresando y cada día más las personas están siendo más como, se están volviendo más libres y no es algo malo, sino que ya no vivimos bajo una sociedad de reglas, sino que ya cada uno impone sus propias reglas. Se impone tus propias reglas, suena muy, no sé, muy raro. Pero entiendo tu punto. O sea, como que ya cada quien hace lo que se le da la gana y los demás Pues que les no les vale, sí, importa. como que no debería Claro. tomarle tanto sentido. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es cómo creen que cómo creen que se inició esto del lenguaje, eso es, o las groserías. O sea, obviamente es una construcción social, o sea, algo que creó el hombre, no es como que algo que ya existiera. Pero, ¿por qué creen que se haya creado? ¿Qué creen que haya iniciado esa necesidad en las personas de decir groserías? ¿El dolor, tal vez? En las épocas romanas, cuando los Pues metían es que, en un una vaina, ¿cómo se llamaba esa vaina? en un En un ataúd. estadio enorme con leones, weón, Ah, a uff, pelear. sí, sí, sí. No, pues sinceramente yo creo que el hecho de que como que hayan creado un lenguaje que se supone que es despectivo o grosero o de ese tipo de formas, es como de hecho, o solo es un impedimento de la sociedad, porque muchas de esas palabras sinceramente son tan groseras o tan despectivas como uno lo piensa, sino que en realidad lo único que ayudan es como a liberarse un poco. Y pues la sociedad lo único que hizo fue como ponerle trabas a eso para que en cierto punto las personas no empezaran a irrespetar a otras. Pero pues hoy en día la gente es muy como muy consciente de lo que esas palabras significan y lo que en realidad hacen, pero pues igual no es como algo que uno utilice de manera referente a algo grosero, sino de cierta manera como con cariño, con aprecio o hasta cierto punto como la forma que uno habla en casos normales como el de Camilo, que pues Camilo lo utiliza todo el tiempo, pero pues Sí. igual no es algo que yo creo que inició porque alguien dijo vamos a crear un lenguaje grosero, sino fue como una imposición de la sociedad sobre un vocabulario que se venía utilizando. De Tan hecho, yo teoría. creo que se me ocurre algo y es que maybe las groserías empezaron en tipo la clase baja, las clases que no tenían mucha educación. Por eso, pues generalmente los que imponen las reglas pues son las clases altas, Mm, ¿no? Los de plata. Entonces, ¿qué pasa? Pues los de la clase alta dijeron, no, parce, yo no voy a ponerme a mezclar con el vocabulario que usa esta gente pobre, ¿sabes? estos Entonces, yo mantecos. realmente creo que fue por eso. Sí, es una muy buena idea. Pero igual, aún así, cualquier tipo de estrato, yo creo que o sea, cualquier persona de cualquier estrato dice groserías. Sí, Entonces, sí. en eso fallaron. Cualquier persona de cualquier estrato dice groserías, pero en este punto de la vida Y hay podemos ver que estratos de groserías, sí. Ajá, exacto, la gente de estratos bajos dice unas groserías que usted, marica, ¿usted dónde se sacó esta vaina? O sea, ya es una falta de respeto. En Sí, cambio, las groserías de la clase alta son como más famosillas y más play, ¿sabe? Como que se con siente clase y chévere todo. hablarlas, sí. Ajá. Por Marica, ejemplo, Juan Piz, sí, o sea, Juan Piz habla con groserías que
Que se siente lindo al hablar, Son sí, chidas, o sea, a usted le dan ganas de hablar como él. como que adorna. Porque, por ejemplo, vea, Exacto. usted se pone a pensar por ejemplo, no sé, un estrato bajo de una comuna, le dice que hubo nea, y alguien de estrato 6 le dice que hubo huevón. ¿Usted qué le suena más bonito? Pues obviamente que hubo huevón, que hubo nea. Entonces, pues Obvio. es como que también esas groserías tienen su propio estrato y todo. Ya hemos creado nuestros propios estratos de groserías. Otra razón para que Colombia sea de los países más groseros, weón. Y además en cada lugar tienen como groserías distintas, weón. Seguro que en la costa deben tener unas vainas Pero Kelly, que horribles, uno pero sí. no se imagina. Sí, Kelly, pero que monda. Y todo tiene que ver con la monda. O mamá No, burra. sí, o sea, hay tanta cantidad de groserías en el mundo que uno, Que ni uno se alcanza a imaginarse. sí, Hay un bajo la mundo en gente cada todo. vez se inventa más, o sea, bueno. Y en esta sociedad de ahora, ¿ustedes creen que sea una necesidad el hablar con groserías? ¿Creen que haya alguien que sí, pueda sobrevivir a esta sociedad hablando de manera correcta y sin usar ningún tipo de grosería alguna? yo creo que Ah, no. yo Yo creo que pienso nadie que se no. salva. Ahorita Creo que no. Nadie No. se salva. Hasta lo más mínimo nadie se En cualquier salva. idioma que usted se invente. Porque una persona no estadounidense, una persona que hable inglés, no puede vivir hablando inglés si no dice la palabra fuck. Entonces, o Sí, sea, es re fucking, normal. any of that words, cualquiera de esas palabras ya te lleva a haber vivido con un lenguaje, eso es pequeño, pero sigue siendo un Pero es lenguaje soez. lenguaje, sí. Inclusive si usas la palabra fucking como una expresión de exaltación de lo que estás haciendo, como I'm so fucking happy, igual sigue siendo la palabra. No lo puedes tomar de esa manera. Yo sí pienso que en la sociedad ahorita sí es una necesidad. Digo que en cierto punto como que las groserías ya se volvieron como un adorno del lenguaje. O sea, usted En No. utiliza cualquier momento groserías. empezamos a ver gramática con groserías. Como la palabra, ¿cuál es la grosería de la siguiente frase? ¿qué grosería iría en esta frase? No, Camilo, te sacas 10, weón. Sí, Ya Separe pasó por español para todo sílabos. el año. ¿Cuál yo es sería el el insulto? profesor. ¿Cuál es el Sí, sí. insulto y a quién va el insulto? ¿Quién Se es el oye. sujeto? No, además el gordo sería como el fundador de ese tipo de gramática. Ya las groserías no sueltan groserías, sino atributos. Obvio. En cambio, el verbo deja de ser la cosa más importante de una oración. Identifíqueme la grosería y el sujeto. Ah, Obviamente. ¿Y a quién va dirigida? el complemento no me Profesores de importa. español, Ah, pónganse pilas con eso. Les van Sí, a quitar porfa. cosas. futuras generaciones, háganme saber. Sí. Pero bueno, eso fue más o menos de lo que queríamos hablar hoy en discusiones. Y nada, espero que les haya gustado este capítulo con cámaras, algo distinto. Camilo, unas palabras que quieras decirnos. ¿Cuál es tu No, pues, experiencia en discusiones apatáicas? no, gracias por invitarme. Estuvo bacano. Bueno, denle like y suscríbanse y nos Comenten, vemos en el porfa. próximo episodio.